En el Evangelio de Mateo capítulo 10, se da una instrucción profunda. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos shown, astutos como serpientes, e inocentes como palomas. Estas palabras tienen un nuevo significado en un mundo moldeado por valores cambiantes y voces competitivas, especialmente en momentos de transición. Dentro de la Iglesia solo ha pasado un corto tiempo desde el anuncio de la elección del Papa León XIV, y sin embargo las opiniones ya están surgiendo desde todas las direcciones. Algunos han sido rápidos en etiquetarlo, ofreciendo alabanzas fuertes o duras, sospechas, mientras que otros se apresuran a alinearlo con varios campos ideológicos, pero es esencial ahora más que nunca hacer una pausa y escuchar. La verdad es sencilla. Es demasiado pronto para definir un papado después de solo un día completo. La tentación de proyectar suposiciones o miedos es fuerte, pero a menudo nos lleva lejos de la realidad. Un nuevo pontificado no es un veredicto final. Es un comienzo, y los comienzos merecen la cortesía de la paciencia. Muchos aún recuerdan cómo, en décadas pasadas, las primeras impresiones se formaban más por los titulares que por los hechos. La cobertura inicial a menudo puede distorsionar en lugar de aclarar. Ha sucedido antes. Algunos de los estilos de liderazgo más inesperados surgieron solo después de que el tiempo despojara suposiciones y revelara intenciones. En Triple, este momento temprano, ya hay vislumbres que valen la pena notar, gestos que sugieren humildad, prioridades que insinúan un corazón de pastor. También hay razones para mantenerse vigilante, para discernir cuidadosamente mientras este nuevo capítulo se desarrolla. Pero sobre todo hay una cosa que debe permanecer: el compromiso con la verdad. No la mentifías, especulación, no el sensacionalismo, sino la verdad medida, paciente y arraigada en lo que se puede ver en lugar de en lo que se asume. Lo que viene a continuación no es para que una sola voz lo defina. Se revelará en acciones, en decisiones, en cómo se lidera a la Iglesia a través de los desafíos y cambios. Y por ahora esa historia solo acaba de comenzar. En los primeros días de cualquier nuevo papado, las comparaciones son inevitables. Algunas voces ya han, si la historia podría repetirse, hace años muchos fueron llevados a creer que un papa recién elegido de Sudamérica era conservador, profundamente arraigado en la tradición. Solo más tarde, la realidad desafiaron esa narrativa. Hoy, una conversación similar se está desarrollando alrededor del Papa León XIV. Pero en lugar de precipitarse a conclusiones, quizás sea hora de un enfoque diferente, uno arraigado en la sabiduría y la paciencia. Las etiquetas como conservador o liberal a menudo no logran captar la complejidad del liderazgo eclesial. Dentro de la Iglesia, esos términos pueden ser engañosos. Lo que importa más es la fidelidad a la verdad, la claridad en la doctrina y el cuidado pastoral. Los primeros signos sugieren que este nuevo pontífice puede tener opiniones moderadas sobre ciertos asuntos globales, y sin embargo, también parece estar arraigado en la tradición doctrinal. Aún así, estas son solo primeras impresiones. La historia apenas ha comenzado. En momentos como este se requiere un tipo más profundo de discernimiento. No solo observar y esperar, sino también involucrarse con lo que se desarrolla en un espíritu de esperanza y claridad. De que los extremos idealicen a un líder antes, pero el tipo que está arraigado en la oración, antes de que hayan tomado sus primeros verdaderos pasos, ninguno de ellos sirve a la verdad. El camino a seguir requiere equilibrio, vigilancia, sí, pero también confianza. No una confianza ciega, sino del tipo que está arraigada en la oración y la reflexión. Porque en la vida de la Iglesia el liderazgo no es cuestión de espectáculo. Es un servicio. Muchos fieles se están volviendo hacia la oración, especialmente a través del rosario, ofreciendo intenciones no solo por resultados, sino
por el líder mismo por sabiduría, protección y guía. Independientemente de las opiniones de cada uno, la oración siempre es la respuesta correcta. No porque quite la responsabilidad de pensar críticamente, sino porque la agudiza. Quienes buscan claridad a menudo la encuentran a través de la gracia. El Papa León XIV, como todo pontífice, antes que él será puesto a prueba la Iglesia. Escuchará atentamente lo que dice, pero, más importante aún lo que hace, algunas preocupaciones ya han surgido en el discurso público, especialmente respecto a decisiones administrativas pasadas. Historias de su tiempo en Chicago y Perú han salido a la luz, generando preguntas. En algunos casos los informes parecen haber sido malinterpretados y los observadores señalan que se necesitará claridad conforme pase el tiempo. El Vaticano podría optar por responder directamente una vez que hayan pasado las primeras semanas y el foco mundial se intensifique. Tanto se anima a los fieles a permanecer vigilantes pero justos, a no caer en la trampa del juicio prematuro ni en la complacencia de la admiración ciega. Por ahora la mejor actitud es mantenerse informado, orar profundamente y observar con sabiduría, porque la verdad siempre se revela con el tiempo. En la historia que se va desarrollando de Papa León XIV, algunos informes iniciales ya han generado debate, especialmente sobre sus roles administrativos pasados en distintas diócesis. Mientras algunos titulares han presentado sobre estas historias de manera tajante, una investigación más profunda sugiere que la realidad puede ser más compleja. Como en toda transición de liderazgo, la caridad y la prudencia son esenciales. Hasta que los hechos queden claramente establecidos, el juicio debe esperar. Por ahora no hay ni indicio de que este nuevo pontífice sea algo diferente a un legítimamente elegido sucesor de Pedro. Y en los primeros días de cualquier pontificado, la observación cuidadosa importa mucho más que la especulación. Ya ha habido gestos pequeños, pero significativos, que sugieren algo más tradicional, más arraigado en la herencia espiritual de la Iglesia. Uno de los primeros momentos públicos bajo su liderazgo ocurrió durante su misa inaugural en la Capilla Sixtina. Los observadores notaron un detalle sorprendente: la ausencia de ciertos símbolos papales modernos que se habían vuelto familiares en las últimas décadas. En cambio, hubo un regreso notable a una presencia visual más tradicional, algo que muchos no habían visto en sus vidas. El tono fue tranquilo, reverente y profundamente arraigado en la tradición litúrgica. Más allá de los símbolos, las primeras palabras del nuevo Papa ofrecieron una idea de su visión. Antes de pronunciar su primera homilía, él se dirigió a los presentes con un suave recordatorio de los salmos. Cantaré un cántico nuevo al Señor, porque Él ha hecho cosas maravillosas. No lo afirmó como una declaración personal, sino como un mensaje compartido, una que pertenece a toda la Iglesia. Continuó agradeciendo a sus hermanos cardenales por confiarle la cruz de la misión de Pedro, llamándolos no simplemente compañeros líderes, sino compañeros en la proclamación del Evangelio. Sus palabras no estaban llenas de política o planes, sino de una reflexión sobre la gracia, la unidad y la continuidad de la sucesión apostólica. Al citar la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ancló su primer mensaje en la identidad inmutable de Cristo, transmitida fielmente a lo largo de los siglos. Una traducción de su mensaje completo revela un tema central: la cercanía de Dios manifestada en el rostro de Cristo, no como una idea, una abstracción, sino a través de la experiencia vivida de la humanidad, vista en los ojos de un niño, la maravilla de los jóvenes y la sabiduría de la edad. Este no era un mensaje político, era un mensaje pastoral, un recordatorio de que el Evangelio no es una teoría sino una presencia. Observa, los primeros signos son una mezcla de esperanza, tradición y reverencia. Sin embargo, también hay recordatorios de permanecer discretos. Las preguntas sobre decisiones pasadas probablemente resurjan en las semanas venideras.
y serán necesarias las respuestas. Pero por ahora, hay espacio para reconocer lo que ya es visible, un tono de humildad, un regreso a las raíces litúrgicas y un deseo de comenzar este nuevo capítulo no con espectáculo, sino con fe. En su primera homilía como Papa, León XIV eligió reflexionar no sobre el poder o la posición, sino sobre una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿Quién dicen las personas que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta, planteada primero por Cristo a sus discípulos, sigue siendo central para la misión de la Iglesia hoy. Comenzó recordando una poderosa verdad encontrada en la resurrección, que Cristo, apareciendo a sus discípulos en su cuerpo glorificado, ofreció una visión de santidad no como algo distante, sino como algo alcanzable. Esto no fue meramente una demostración de poder divino, sino una invitación, un ejemplo del destino humano, elevados por la gracia, mostrando quiénes somos, hechos para, y lo que hay más allá de las limitaciones de nuestro mundo. Como recordó el Papa a sus oyentes, no es un evento singular, sino un regalo dual, es tanto una promesa como un camino, una ofrenda divina confiada a la Iglesia para proclamar cada uno de los fieles elegido antes de su nacimiento, renacido en las aguas desde el bautismo y llamado sin mérito propio, es invitado a llevar este mensaje al mundo. Para el Papa León XIII, este llamado es ahora personal. Fue elegido para suceder a Pedro. Ha recibido un tesoro, la fe de la Iglesia, no para poseer, sino para compartir con Dios. Su rol no es remodelar el Evangelio, sino servirlo fielmente para que la Iglesia brille no a través de monumentos o poder mundano, sino a través de la santidad de su pueblo. En sus palabras, la Iglesia debe ser una ciudad situada en un monte, un arca de salvación navegando por las aguas de la historia y una luz radiante en las noches oscuras del mundo, y esa luz no se encuentra en ladrillos, oro, sino en las vidas de los creyentes, aquellos llamados de la oscuridad a la maravillosa luz. Sin embargo, la pregunta permanece: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El Papa se volvió hacia el Evangelio, donde se formuló esta pregunta por primera vez: Cesarea de Filipos, un lugar de hermosa belleza e intriga política, marcado tanto por el esplendor como por la traición. Allí, rodeado de lujo y las cicatrices del poder, Jesús confrontó a sus discípulos con una pregunta que demandaba más que conocimiento, requería fe. Hay, señaló, dos tipos de respuestas a esa pregunta, dos respuestas duraderas que aún dividen los corazones hoy. Una proviene del mundo, un mundo que a menudo ve a Jesús como irrelevante. En el mejor de los casos, se le ve como una figura interesante, quizás un sabio maestro, pero, en última instancia, alguien cuya presencia es incómoda. Y cuando la verdad se vuelve incómoda, el mundo se mueve rápidamente para desestimarla, para silenciarla. La segunda respuesta es más comprensiva, pero no menos incompleta. Ve a Jesús como un buen hombre, un profeta con valentía y compasión. Muchos lo siguen mientras no requiera sacrificio. Pero cuando el costo aumenta, cuando el camino se vuelve peligroso, estos seguidores se apartan, al igual que lo hicieron durante su pasión. Lo que es notable, dijo, es que estas mismas respuestas aún existen hoy, aunque envueltas en lenguaje moderno, su esencia permanece, sin cambios. En mucho burlada o desestimada como necedad. La búsqueda de poder, éxito y placer a menudo reemplaza la búsqueda de la verdad. En tales entornos el Evangelio es difícil de predicar y aún más difícil de vivir. Sin embargo, estos son precisamente los lugares donde más se necesita testimonio. Donde la fe está ausente, el significado a menudo se desvanece, la compasión se olvida, la dignidad humana es violada, las familias se fracturan y las heridas quedan sin tratar, no solo físicas, sino espirituales. La reflexión del Papa no ofreció respuestas fáciles. En cambio es una llamada silenciosa a recordar que la misión de la Iglesia no se reduce cuando la aureola, el mundo se enfría,
se profundiza, se expande porque en cada época y en cada generación la pregunta permanece, ¿quién dices que soy yo? Y cómo la Iglesia responde a través de sus palabras, su adoración y su testimonio moldeará no solo su futuro, sino el alma del mundo a su alrededor. En muchos rincones del mundo de hoy, Jesús es reconocido con admiración, visto como un líder dotado una de voz de sabiduría, quizás incluso un ejemplo de moral. Pero demasiado a menudo se le reduce meramente eso, despojado de su divinidad, es visto como una especie de héroe cultural en lugar de ser el Salvador. Esta sutil reducción no solo ocurre entre aquellos no familiarizados con la fe, puede incluso echar raíces dentro de los bautizados, llevando a lo que algunos han llamado una forma de ateísmo. Practico una vida que nombra a Cristo, pero vive como si Él no fuera Señor. Y sin embargo, este es el mismo mundo que ha sido confiado a la Iglesia. Un mundo que, a pesar de sus distracciones y distorsiones, sigue hambriento de verdad. En este panorama la misión sigue siendo clara: dar testimonio con alegría, sin compromiso, de la identidad de Jesucristo como el Hijo del Dios vivo. Esto no es solo una declaración de doctrina, es un compromiso personal, acto diario de conversión, un continuo regreso al uno que da sentido a cada momento. El Papa León I el Grande resonó este llamado instando no solo a individuos, sino a toda la Iglesia a abrazar el camino de la fidelidad juntos. Tomando como testigo a San Ignacio de Antioquía, recordó a los fieles que el verdadero liderazgo en la Iglesia no es sobre la autoexaltación, sino sobre la autoentrega. San Ignacio, enfrentando el martirio en la arena, dijo una vez: entonces realmente seré un discípulo de Jesucristo, cuando el mundo ya no vea mi cuerpo. Sus palabras, nacidas del coraje, la convicción, hablan a cada generación de aquellos en quienes se confía la autoridad espiritual. En la Iglesia es desaparecer detrás de la cruz, es hacer visible a Cristo, no a uno mismo. Para disminuir para que Él pueda aumentar. Esto no es debilidad, es el poder de la humildad, el tipo de testimonio que puede mover corazones no con ruido, sino con autenticidad. El Papa cerró esta reflexión con una oración pidiendo la gracia de vivir este llamado fielmente a través de la intercesión de María, Madre de la Iglesia. No fue un discurso dramático, lleno de aplausos o posturas ideológicas, fue algo mucho más necesario: un regreso a la claridad, una homilía arraigada en la Escritura, la tradición y en la humildad de servicio. Para muchos, esto fue más que un buen signo. Fue un soplo de aire fresco, una sensación de que quizás la Iglesia está regresando a sus fundamentos, no por fuerza, sino por fe. Y aunque tal momento debería ser la norma en el clima actual, se ha vuelto lo suficientemente raro como para ser notado y bienvenido. A medida que la Iglesia da sus primeros pasos bajo un nuevo liderazgo, la atención no solo se ha centrado en el mensaje del Papa, sino también en cómo este liderazgo llegó a ser. Los alrededor del reciente cónclave han despertado una mezcla de intriga y especulación. Los primeros rumores giraban alrededor de ciertos nombres y alianzas. Algunos de los relatos que dominaron antes de la elección ahora parecen haber sido inexactos o incompletos. Lo que se conoce es que figuras clave dentro del Colegio de Cardenales tomaron un papel prominente, roles en la configuración del resultado de la elección, y aunque el proceso en sí mismo permanece envuelto en la confidencialidad que el cónclave exige, algunas observaciones no públicas sugieren que colaboraciones inesperadas pueden haber ocurrido, superando divisiones que muchos asumían fijas. En última instancia, la historia de cómo un Papa es elegido a menudo pierde importancia en comparación con lo que sigue: cómo gobierna, cómo reza y cómo lidera. Los primeros días del papado de León XIV aún se están desarrollando, pero lo que ya ha emergido es un tono marcado por la humildad, la fidelidad y deseo de anclar a la Iglesia una vez más en las verdades eternas que le han sido confiadas y
para muchos alrededor del mundo ese tono es, no solo bienvenido, es profundamente necesario en la secuela del cónclave que eligió al Papa León XIV. Nuevos detalles continúan surgiendo ofreciendo un vistazo al intrincado proceso que llevó a en el primer Papa anglófono en casi 1000 años. Según varios informes, el movimiento decisivo no vino de los centros de poder esperados, sino de una alineación inesperada a través de continentes y culturas. Inicialmente, la atención se había centrado en los candidatos tradicionales, especialmente aquellos cercanos a la Secretaría de Estado y entre los cardenales italianos. Sin embargo, en un cambio silencioso, pero constante, el impulso se acumuló detrás de otra figura, el cardenal Robert Provost, respetado desde hace tiempo en Roma, comenzó a ganar apoyo durante las congregaciones generales, las reuniones privadas previas al cónclave, donde los cardenales hablan libremente sobre el futuro de la Iglesia. Lo que siguió fue una serie de desarrollos que pocos podían haber predicho. Los observadores notaron una alianza estratégica que parecía trascender las fronteras nacionales. Los informes sugieren que una figura líder en el episcopado americano, junto a otras voces influyentes, ayudó a reunir apoyo, tanto de América del Norte como del Sur, los cardenales de habla inglesa, así como aquellos con lazos a regiones históricamente vinculadas a la antigua Mancomunidad África, India e incluso las islas del Pacífico, comenzaron a unirse en torno a una visión, liderazgo no arraigado en el poder sino en la misión. El cardenal Provost, un hombre moldeado por raíces multiculturales francesa, italiana, española y americana, se encontraba en un único cruce de identidades. Pero no era solo su origen lo que atraía a muchos, era su capacidad percibida para unir Oriente y Occidente, para traer unidad, sin comprometer la verdad. Mientras tanto, algunos de los candidatos esperados comenzaron a perder tracción. Ciertos candidatos, una vez vistos como inevitables, vieron su apoyo desvanecerse. Los analistas señalaron decisiones pasadas y controversias diplomáticas como posibles razones, particularmente aquellas que involucraban acuerdos internacionales sensibles que dejaban a muchos cardenales incómodos. Aunque los detalles completos de lo que ocurrió dentro del apunto de la Vice Capilla Sixtina probablemente permanecerán sellados en la tradición, una conclusión ha comenzado a tomar forma. Ocurrió un cambio que unió voces del sur global y occidente de países, a menudo pasados por alto pero profundamente fieles. En esta alianza inesperada se tomó una decisión, se estableció una nueva dirección. El Papa León XIII emergió no como el hijo favorecido de ninguna facción en particular, sino como la elección de muchos cuyas preocupaciones habían permanecido sin ser escuchadas durante mucho tiempo. Se convirtió en un símbolo de universalidad de la Iglesia, elegido por las profes de la Iglesia global, no simplemente por sus centros institucionales. Esta convergencia de perspectivas podría bien definir el tono de su papado, un deseo, no de dominio sino de servicio, no de espectáculo sino de claridad espiritual, y en esto los cardenales parecieron enviar un mensaje de que la próxima fase de la misión de la Iglesia debe hablar no solo desde Roma sino al corazón de cada rincón de la tierra. En los días siguientes a la elección del Papa León XIII, los analistas comenzaron a describir el resultado como una alineación notable de regiones y valores, respaldada por una coalición de cardenales de África, Asia y el mundo de habla inglesa. La elección señaló no solo un cambio estratégico, sino también el movimiento impredecible del Espíritu Santo interrumpiendo suposiciones, redefiniendo expectativas, de una manera que ninguna herramienta de predicción podría prever. Mientras que algunas facciones habían esperado un regreso a más liderazgo familiar emergiendo desde dentro del bloque italiano, se dio cuenta cada vez más de que el impulso había cambiado, se dieron cuenta de que el impulso había cambiado. En otros lugares, figuras que una vez fueron consideradas favoritas se desvanecieron silenciosamente en el fondo, mientras que el cardenal Provost ganaba apoyo de manera constante, y finalmente emergió como una opción unificadora a través de líneas lingüísticas, culturales y continentales.
Lo que siguió fueron informes de diplomacia silenciosa y reuniones clave en los Kravelesov de días previos a la votación. Mientras que los detalles completos del cónclave son conocidos solo por los involucrados, los observadores notaron la influencia de cardenales de todo el mundo trabajando juntos hacia una visión compartida. En este proceso, algunas alianzas esperadas parecieron debilitarse mientras que otras encontraron fuerza en convicciones comunes. El Papa León XIV comenzó su pontificado con un tono de humildad y deliberación. Entre sus primeras acciones estuvo una declaración de la oficina de prensa de la Santa Sede, indicando que retendría temporalmente el liderazgo actual de la Curia Romana, mientras tomaba tiempo para oración, reflexión y consulta, antes de hacer nuevos nombramientos. Este período de discernimiento, aunque estándar en muchos pontificados, llegó como un notable contraste con transiciones anteriores. Su decisión de proceder lentamente fue recibida con una variedad de reacciones. Para algunos, reflejaba un liderazgo reflexivo. Para Tares y otros planteó preguntas sobre si seguirían reformas más inmediatas. Sin embargo, a los ojos de muchos fue consistente con un patrón de juicio medido, permitiendo espacio para un cuidadoso discernimiento en lugar de apresuramiento. En medio de esto, un tema ha continuado atrayendo atención: la postura del Vaticano sobre la inmigración. En declaraciones anteriores, el Papa ha hablado con matices, reconociendo tanto la necesidad de mantener la dignidad de todas las personas como la responsabilidad de las naciones de mantener el orden. Enfatizó que aunque las fronteras deben ser respetadas, cada persona es creada a imagen y semejanza de Dios y debe ser tratada en consecuencia. Esta perspectiva busca elevarse por encima de los eslóganes políticos. No se trata de alineación partidista, sino de integrando la compasión con la responsabilidad, equilibrando las necesidades de los vulnerables con las realidades que enfrentan las naciones alrededor del mundo. En sus palabras, tiene que haber una manera de resolver el problema, pero también de tratar a las personas con respeto. Ya sea que alguien nazca en el corazón de una nación o en sus fronteras, cada vida lleva la misma impronta divina, y el día que olvidemos eso es el día que olvidamos quiénes somos. Tales reflexiones han sido bienvenidas por muchos, como un regreso a la claridad moral reflexiva, si bien algunos han expresado preocupaciones sobre políticas o nombramientos específicos. El llamado general es claro: esperar, observar y escuchar. Los primeros días de este nuevo papado no son un veredicto, son un capítulo inicial. Lo que queda por ver es cómo el Papa abordará los muchos temas complejos que enfrenta la Iglesia, algunos de los cuales han generado un profundo debate en los últimos años. A medida que el mundo observa, lo que importa ahora no es la especulación, sino la atención fiel. Las próximas semanas probablemente traerán más claridad sobre temas clave de liderazgo eclesiástico, doctrina y prioridades pastorales. Pero por ahora, muchos están tomando al Papa en su palabra, eligiendo observar con corazones abiertos y resolución firme. Porque el liderazgo en la Iglesia no se trata de velocidad, se trata de sabiduría. Era sabiduría a menudo comienza en silencio, oración y confianza en aquel que guía a la Iglesia a través de cada época. A medida que la atención se vuelve hacia los gestos simbólicos del Papa León XIV, sus primeros días, un momento significativo, ha atraído el interés de observadores de todo el mundo. La revelación de su escudo de armas ha servido durante mucho tiempo como una expresión visual de un énfasis teológico del pontífice, herencia espiritual y misión orientadora. Y en el caso del Papa León XIV, cada detalle parece cuidadosamente elegido para transmitir tanto reverencia como propósito. El escudo está dividido en dos mitades, distintas, cada una rica en significado. En un lado, sobre un fondo azul profundo, florece un lirio blanco, un antiguo símbolo de pureza e inocencia, asociado desde hace mucho tiempo con la Virgen María.
Esta inconfundible imaginería mariana apunta a una devoción profundamente personal, haciendo eco del legado del Papa León XIII, quien, a menudo, es recordado como uno de los pontífices más marianos en la historia moderna de la Iglesia. En el lado opuesto del escudo, un corazón atravesado por una flecha descansa sobre un libro cerrado. Esto evoca el Sagrado Corazón de Jesús, un símbolo de amor divino y sufrimiento redentor. El corazón herido por la humanidad descansa sobre la palabra de Dios, significando que la verdad, aunque a menudo velada, debe ser buscada con fe y confianza. El libro cerrado sugiere que la revelación no es simplemente leída. Es encontrada, llama a la Iglesia a la perseverancia, especialmente en momentos de oscuridad espiritual, y a redescubrir el misterio de Cristo a través de la fidelidad vivida sobre el escudo. La presencia de la tiara papal ausente en las últimas décadas ha regresado, aunque en gran parte ceremonial, y ya no se usa. La tiara sigue siendo un emblema tradicional de la autoridad espiritual del Papa. Su reaparición, aunque sea simbólica, puede sugerir un enfoque renovado en la continuidad con la herencia completa de la Iglesia, particularmente su identidad sacramental y real en Cristo debajo del escudo. El Papa León XIV ha elegido el lema In illo uno unum, en aquel que es uno somos, uno, tomado de los escritos de San Agustín. Esta frase resume la esperanza de una Iglesia unida, no por uniformidad, sino por comunión. En un mundo fracturado por la división, el lema ofrece una invitación tranquila pero poderosa a redescubrir la unidad a través de Cristo, quien solo hace todas las cosas una. Esta visión se reflejó en la primera intervención pública del Papa, en la que describió a la Iglesia no solo como una institución, sino como un puente que supera divisiones, creando espacio para el encuentro, la escucha y la misericordia. Para muchos, esto representa un llamado suave a la reconciliación después de años marcados por presión, tensión y fragmentación. Y a través de este escudo parece ofrecer, más que un símbolo visual, ofrece una hoja de ruta teológica. El énfasis en la unidad también trae atención renovada a un concepto que ha surgido frecuentemente en el discurso reciente de la Iglesia, la sinodalidad. Aunque el término puede significar cosas diferentes, para distintas personas el enfoque del Papa León XIV aún está por aclararse. ¿Será que un compromiso con la escucha auténtica y la participación dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia? ¿O pondrá en riesgo la confusión con la descentralización y la ambigüedad? Muchos fieles esperan una articulación clara y canónicamente sólida, una que asegure que todas las voces sean escuchadas, especialmente aquellas que se han sentido marginadas. En los últimos años, las comunidades tradicionalmente orientadas, en particular, a menudo han reportado sentirse excluidas de consultas pasadas. Los próximos meses pueden ofrecer una oportunidad para que esas voces sean invitadas a volver al diálogo, guiadas por tanto la fidelidad al magisterio como la caridad hacia el rebaño más amplio. Más allá de la teología, el simbolismo en los escudos de armas se extiende a través de generaciones. Una mirada a Puente-le-Porte, la heráldica de los recientes papas, muestra sutiles cambios en el énfasis. Papas como Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo I incluyeron la tiara papal. Más tarde, el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco eligieron en su lugar usar la mitra episcopal, señalando diferentes énfasis en su visión del oficio papal. Ahora la decisión del Papa León XIV de reintegrar la tiara, aunque solo visualmente, marca un momento de reflexión sobre el legado completo del papado, no como un regreso a la grandeza ceremonial, sino como un símbolo de la realeza de Cristo y la misión de la Iglesia de servir, santificar, enseñar con humildad y autoridad. La tiara, que ha estado relegada, puede ahora regresar no como una corona de poder, sino como un recordatorio de servicio, sacrificio y la promaceru ser, responsabilidad divina confiada al sucesor de Pedro. Lo que este papado traerá sigue por verse.
pero, a través de símbolos, palabras y gestos, el Papa León XIV ha comenzado a esbozar una visión impregnada de amor por la tradición, confianza en Cristo y esperanza de unidad. En una época que anhela claridad, esa visión podría ser el comienzo de algo extraordinario. Entre las primeras señales que muchos observadores han tomado como significativas está la decisión del Papa León XIV de incluir la tiara papal en su escudo de armas. Aunque en gran medida simbólica, esta elección resuena con profundidad histórica. En las últimas décadas, la MAN, tiara, ha sido omitida de la heráldica papal, pero su regreso insinúa una renovada reverencia por la plenitud de la tradición papal. Puede que no signifique un cambio en las apariencias externas, pero habla de una visión arraigada en la continuidad y el respeto por el patrimonio teológico de la Iglesia. El lema elegido por el Papa León XIII, Uno Anima, traducido como En él que es uno somos uno, ofrece una profunda visión del espíritu de su papado, tomada de un comentario de San Agustín. Esta frase refleja el llamado a la unidad dentro de la Iglesia. En un tiempo marcado por la polarización y la división, el mensaje es claro. La reconciliación y la comunión solo se pueden encontrar en Cristo, quien solo une corazones y mentes a través de las diferencias. A lo largo de la historia, los papas han servido como hitos teológicos. El Papa Benedicto XVI, por ejemplo, eligió cooperadores de la verdad, señalando su compromiso de toda la vida con proclamar la verdad con claridad y convicción incluso cuando no era popular. Su papado se volvió conocido por enfrentar los desafíos del relativismo moral y mantenerse firme ante las presiones seculares. De igual manera, el Papa Francisco adoptó la frase «Ten misericordia», elige, tomada de una homilía de San Agustín. Reflejó su énfasis pastoral en la compasión y la misericordia, visto más claro en su acercamiento a los marginados y sus esfuerzos por construir una iglesia que acoge a todos. Ahora, con el Papa León XIV, el énfasis ha vuelto a la unidad. No uniformidad, sino una comunión de corazones centrados en Cristo, su escudo de armas con símbolos del Sagrado Corazón y la Virgen María refuerza este mensaje. Una iglesia arraigada en el amor, el sacrificio y la devoción mariana. Imagen de un corazón herido descansando sobre un libro cerrado habla del misterio de la verdad divina, a veces oculta, pero siempre digna de ser buscada a través de la fe, la perseverancia. Las indicaciones sugieren que este pontificado puede buscar un equilibrio entre la tradición y el diálogo. El llamado a la unidad no parece borrar la claridad doctrinal, sino invitar a una nueva escucha dentro de la Iglesia. El término sinodalidad ha sido mencionado, aunque su significado preciso bajo este Papa aún debe ser totalmente definido. Si esto señala una consulta más profunda sin comprometer la enseñanza católica, puede abrir espacio para que voces previamente no escuchadas participen más plenamente en la emisión de la Iglesia. Los observadores también han notado la intención del Papa de residir en el Palacio Apostólico, un regreso a la tradición después de una década en la que la Casa Papal adoptó un arreglo de vida más modesto. Aunque no es teológicamente necesario, esta decisión puede señalar una restauración de ciertos signos externos de la oficina papal, destinados no a la grandeza, sino a la continuidad con la historia de la Iglesia. En estos primeros días muchos permanecen en una postura de esperanza cautelosa. Algunos que se han sentido marginados durante mucho tiempo están expresando un optimismo cauteloso, viendo en este nuevo liderazgo una disposición a involucrarse, a escuchar y quizás incluso a sanar divisiones que se han profundizado con el tiempo. Si bien es muy temprano para sacar conclusiones, el tono es notablemente diferente, deliberado, respetuoso y arraigado en la tradición espiritual. Por supuesto, aún hay preguntas, temas como decisiones administrativas pasadas, futuros, nombramientos de la curia y la gobernanza doctrinal permanecen en el horizonte. Pero el mori doctrinal permanecen en el horizonte, sentimiento predominante entre muchos, es uno
de paciencia prudente. Lo que el mundo necesita de la Iglesia ahora no es espectáculo, sino testimonio. Y si los primeros signos son de creer el Papa León XIII, busca ofrecer precisamente eso, un papado arraigado en la unidad, la reverencia, la fidelidad al Evangelio. Solo el tiempo dirá cómo se desarrollará esta visión, pero por ahora el llamado sigue claro: sé sabio como serpientes, tierno como palomas, observa cuidadosamente, ora consistentemente y sobre todo espera, porque la historia de este papado apenas ha comenzado. Una de las decisiones más comentadas del Papa León XIII en estos primeros días es su reportada decisión de residir en el Palacio Apostólico. Un regreso se reporta que se mudará a residir en el Palacio Apostólico. Un regreso a residencia tradicional, papal, después de una década de alojamientos más sencillos. Para muchos esta decisión representa más que un cambio de dirección. Señala un compromiso renovado, con la plena expresión de la oficina papal, arraigada en la tradición, pero atenta a las necesidades del presente, a medida que los observadores reflexionan sobre los primeros signos de este pontificado. Muchos han comenzado a examinar la visión teológica, social del Papa León. Invoca fuertes asociaciones históricas, particularmente con el Papa León XIII, quien, a finales del siglo XIX, abordó los grandes trastornos sociales de su tiempo con claridad y valentía. En su encíclica NCA Fundamental Rerum Novarum León XIII, aplicó los principios de la filosofía tomista a la emergente sociedad industrial, defendiendo la dignidad de los trabajadores, la importancia de la propiedad privada y los peligros de tanto el capitalismo desenfrenado como el socialismo. Este documento fundamental sentó las bases de lo que ahora se llama la doctrina social católica, una tradición de pensamiento que insiste en que el Evangelio debe dar forma no solo a la conducta personal, sino a las estructuras de la sociedad. Los papas sucesivos se basaron en esta enseñanza. El Papa Pío XI, en 40º año, revisó estos temas abordando los desarrollos del Froproque, socialismo y las responsabilidades de los empleadores y los gobiernos. En el corazón de estas enseñanzas estaba el principio de subsidiariedad, que establece que los asuntos deben ser tratados por la autoridad competente más pequeña y local. De autoridad competente, la subsidiariedad llama al individuo a la acción. Recuerda a los fieles que el amor al prójimo comienza no con políticas, sino con la responsabilidad personal. Los evangelios son claros. Los actos de misericordia y generosidad deben ser vividos personalmente, no delegado completamente a instituciones. Esto no niega la sewara, necesidad de la caridad estructurada o de la acción gubernamental, pero reafirma el papel central de la persona humana y la conciencia. Sin embargo, con el tiempo, las interpretaciones de la enseñanza social evolucionaron. Después del Concilio Vaticano II, algunos documentos y comentarios empezaron a enfatizar una cooperación global más amplia, cambiando el enfoque hacia marcos internacionales. Para unos este cambio se sintió como una desviación del énfasis anterior en la responsabilidad individual y local, como dijo el Papa León XIII. Inicia su papado. Muchos observan de cerca para ver cómo abordará estas complejas cuestiones sociales. Su nombre, simbolismo inicial, sugieren un posible regreso a un enfoque más fundamentado y clásico, uno que mantenga en equilibrio la caridad personal, la subsidiariedad y el papel legítimo de las instituciones, sin perder de vista la brújula moral de la Iglesia. Lo que permanece constante es la verdad de que la misión de la Iglesia, la sociedad, no es reemplazar al Estado, sino guiar las conciencias. Como nos recuerda la Escritura, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto no niega el papel del Estado en la búsqueda del bien común, pero también reafirma que la auténtica caridad no puede ser obligada. Debe nacer del corazón la Iglesia a través de
Su enseñanza social continúa llamando a cada creyente a un amor activo por los pobres, por los marginados y por los olvidados. Ya sea a través de actos locales, de bondad o esfuerzos más amplios por la justicia, la misión sigue siendo la misma: llevar la luz de Cristo a cada dimensión de la vida humana. Y a medida que este nuevo papado se desarrolla, muchos esperan que el Papa León XIII ayude a la Iglesia a recuperar su voz profética en un mundo profundamente necesitado de claridad moral y convicción espiritual. A medida que este nuevo papado comienza, las preguntas y opiniones continúan surgiendo. Hay voces en todo el espectro, algunas ansiosas por alabar, otras rápidas para dudar, pero la verdad es que la historia aún se está escribiendo. Es solo el comienzo. El Papa León XIII ha tomado varias decisiones simbólicas y estructurales que han atraído mucha atención. Elegir residir en el Palacio Apostólico, restaurar la iconografía tradicional en su escudo, seleccionar un lema profundamente teológico, arraigado en la unidad y la devoción mariana. Estas decisiones hablan de un papado que está fundamentado en la tradición mientras aún encuentra su voz en la era actual. Entre los fieles, esperanzas y preocupaciones coexisten. Hay quienes miran al pasado con cautela, recordando cómo las primeras impresiones pueden a veces engañar. Otros señalan signos prometedores, gestos de reverencia y un lenguaje claro sobre la doctrina moral, junto con un llamado a redescubrir la unidad en Cristo. El enfoque del Papa en la enseñanza social católica puede resultar ser una característica definitoria de su liderazgo. Sí, se inspira en el Papa León XIII, quien se comprometió audazmente con las cuestiones sociales de su tiempo. Este nuevo pontificado podría revisar principios de larga data como la subsidiariedad, la dignidad del trabajo y el papel profético de la Iglesia en la sociedad. Sin embargo, queda mucho por ver. En estos primeros días, el discernimiento es clave. A medida que la Iglesia Beck, Helek, Elek, Elek, Beck, 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 Elek, Beck, Elek, 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 Beck, Beck, Elek, la a medida, observa, se anima a los fieles a hacer lo que siempre se les ha pedido: rezar por el Santo Padre, no solo en palabras, sino con sincera devoción. Rezar para que sea guiado por la verdad, protegido del error y fortalecido en su misión de pastorear la Iglesia a través de las complejidades del mundo moderno. Pronto el nuevo Papa dará a conocer sus intenciones mensuales, ofreciendo al mundo una visión más clara de sus prioridades, su corazón pastoral. Estas intenciones públicas, distintas de las oraciones atemporales por misiones y vocaciones, servirán como una ventana a los temas que busca enfatizar. Quedan preguntas. ¿Cómo se involucrará con las diferentes partes de la Iglesia, incluyendo a aquellos que se sienten marginados? ¿Cómo gobernará en continuidad con la fe transmitida a través de las edades? ¿Cómo responderá a fe las necesidades espirituales de un mundo que está a menudo dividido no solo por la creencia, sino por la identidad y la ideología? También hay preguntas prácticas sobre cómo manejará las jubilaciones y nombramientos dentro de la jerarquía. Algunas decisiones pueden tomar tiempo, mientras que otras pueden llegar rápido. Pero, a través de todo esto, lo que importa más no es la especulación, sino la verdad que surgirá a través de la acción consistente. Por ahora el llamado es a la paciencia, a la observación y sobre todo a la esperanza, porque si el Papa León XIV realmente busca seguir los pasos del Papa León XIII, quien escribió extensamente sobre el poder del rosario, la importancia de María y la devoción y la defensa de las verdades eternas, entonces su pontificado puede, de hecho, convertirse en una luz en estos tiempos de incertidumbre. Formado por titulares o hashtags, sino por la oración, la fidelidad y las decisiones que se tomen cada día
en servicio al Evangelio. El mundo está observando, la Iglesia está orando, y la historia una vez más se está escribiendo al entrar el Papa León XIV en la larga línea de pontífices que han llevado el nombre de León. Los ecos de la historia se hacen más fuertes. El nombre por sí solo tiene peso evocando la fuerza de León el Grande, la claridad de León XIII y el legado de defender la verdad en tiempos turbulentos. Elegir un nombre así no es un gesto de estilo. Es una declaración de intenciones, un signo de que este pontificado podría buscar alinearse con algunas de las épocas más teológicamente ricas y socialmente comprometidas en la historia de la Iglesia. Ese legado es enorme. El Papa León XIII, en particular, es una figura imponente en el pensamiento católico moderno, autor de casi 90 encíclicas, muchas de ellas centradas en la teología moral, la naturaleza de Dios y los desafíos urgentes de su época. Fue un papa que no tuvo miedo de enfrentar el error, pero profundamente comprometido con el diálogo y la educación. Sus escritos sentaron las bases para futuros santos, reformadores, incluyendo al Papa San Pío X. Asumir ese legado requiere, más que intelecto, requiere gracia. Y así ahora, al comenzar este nuevo pontificado, se extiende la invitación a todos los prémados, fieles. Oren, para que el Papa León XIV recibirá la fuerza, la sabiduría y la ayuda divina necesarias para pastorear la Iglesia con fidelidad y valentía. Oren, para que Él sea contado entre aquellos que han llevado este sagrado oficio con reverencia y verdad. La historia ha abierto un nuevo capítulo. Lo que viene no será definido por comentarios, sino por acción, y es en ese tranquilo desarrollo día a día, elección tras elección, que el corazón de este pontificado se revelará. Oren por el Santo Padre, oren por la Iglesia,